queridas mujeres, hoy continuaremos viendo las lecciones y aplicaciones de La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Comenzaremos con las lecciones. Primera, ¿qué aprendemos del mandato y sus implicaciones? Aprendemos que las mujeres, miembros de la Iglesia del Dios viviente, necesitamos y debemos aprender, pero debemos hacerlo en sujeción al orden establecido por Dios desde el principio. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 14. Esta sujeción no es necesariamente a los caprichos del varón, sino a la norma divina dada para el ejercicio de la mayordomía en el hogar, en la iglesia y en la sociedad en general. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. También aprendemos que impartir enseñanza normativa en el ámbito general, público o congregacional no es responsabilidad nuestra. Esto le corresponde a los varones debidamente acreditados para ello, como podemos ver en 1 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 7. Estos requisitos están dirigidos exclusivamente a los varones. Segunda lección, ¿qué aprendemos del sustento bíblico que el apóstol da para estos mandatos? Aprendemos que el orden en el que Dios creó al varón y a la mujer es norma universal. Génesis capítulo 2, versículos 18 al 23. Dios no ha dado licencia para subvertir este orden. La humanidad lo ha alterado, pero en la Iglesia del Dios viviente debe ser recuperado. Las mujeres de la Iglesia del Señor debemos respetar ese orden en sujeción a la voluntad normativa de Dios, dada en la Escritura mediante el orden en el que el varón y la mujer fuimos creados. También aprendemos que a causa de la transgresión cometida por Eva en el Edén, Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6, Dios la tomó como una razón adicional para exigirnos a las mujeres a que nos mantengamos sujetas al orden instituido por Él cuando creó a Adán y a Eva. Génesis capítulo 2 versículos 18 al 23 y 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 13 al 14. En 1 de Corintios 11 el apóstol mencionó otras razones teológicas bíblicas para sustentar el deber de mantener este orden. Ahora veremos las aplicaciones. Primero, de los mandamientos en los versículos 11 y 12, ¿cómo nos encontramos en la práctica ante estos mandamientos de Dios establecidos desde la creación? Estos mandamientos plantean un desafío sumamente grande para nosotras mujeres de la Iglesia de Dios en esta era posmoderna. No es fácil ir en contra del transgresor paradigma radicado en la cultura que nos domina desde el vientre y desmontar ciertos patrones de conducta radicados por siglos, promovidos y defendidos por las principales instituciones de formación cultural. No es fácil establecer el modelo del reino de Dios y desarrollar la conducta correspondiente. No obstante, si somos en verdad mujeres redimidas, debemos sobreponernos a la cultura que nos rodea y sujetarnos a los principios y valores correspondientes a la cultura del reino de Dios. Para nuestra seguridad, hagámonos y contestémonos el siguiente grupo de interrogantes. En cuanto al modelo para el aprendizaje, ¿soy una mujer redimida? ¿Soy un miembro orgánico de la Iglesia del Dios viviente? ¿Mi membresía en la Iglesia de Dios es únicamente nominal? ¿Amo la ley de Dios, sus preceptos y estatutos? Como mujer miembro de la Iglesia de Dios, ¿amo comportarme en mi hogar, en mi iglesia y en la comunidad en general como le agrada a Dios? ¿Soy capaz de aprender en silencio, reservando mis inquietudes y dudas para resolverlas a través de mi padre o mi esposo, honrando así la autoridad de Dios, la posición y el deber que le otorgó a mi padre o esposo como mayordomo o ministro de Dios sobre mí? En cuanto al modelo para impartir enseñanza normativa de manera pública y general, como mujer miembro de la Iglesia de Dios, honro su autoridad, asumiendo el lugar que Dios soberanamente me asignó y respetando el que le dio a los varones para el ejercicio de la mayordomía de los asuntos en la familia, la Iglesia y la sociedad en general.
¿Tengo aún la tendencia de usurpar el lugar que Dios les otorgó a los varones en el hogar, la iglesia o en la sociedad? En la sociedad humana, este orden cada vez es más alterado. En muchas congregaciones denominadas cristianas, lamentablemente también ha sido abandonado. Lo mismo ocurre en muchas familias denominadas cristianas. Vale decir que la prohibición del versículo 14 implica un mandamiento para los varones. Si las mujeres no debemos enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, implica que el varón no debe abandonar su posición ni dejar de cumplir su función de maestro para sus hijos y esposa. El versículo da por sentado la posición y funciones de los varones. Cuando por negligencia e irresponsabilidad de los varones la mujer se ve obligada a tomar el lugar y las funciones que por mandato de Dios les corresponde asumir, los varones son culpables de transgresión a la ley de Dios por parte de ellos y también de propiciar la transgresión a la ley de Dios por parte de sus hijos o esposa. Las mujeres creyentes debemos saber que aunque existe la tendencia en los varones a abandonar la posición y roles que Dios les delegó, no debemos aprovechar la menor oportunidad para tomar ese lugar, puesto que hacerlo es transgredir la ley de Dios. Nuestro deber como ayuda idónea al notar esta tendencia en ellos como maridos es recordarles, estimularles y exhortarles a que no lo abandonen, si es necesario amonestarlos haciendo uso del conducto regular para corregirlos. Debemos hacerlo antes de tomar ese lugar. No es saludable para la mujer, ni para la familia, ni para la iglesia de Dios que los varones abandonen la posición y roles que Dios les ha encargado. Recordemos que la obediencia a estos mandamientos da evidencia más clara de ser una mujer verdaderamente redimida y miembro de la iglesia de Dios que las mismas habilidades teológicas y didácticas que por dotación natural podamos tener. ¿Por qué? Porque la redención tiene como fin recuperar a los varones y a las mujeres de la transgresión a la ley del reino de Dios y capacitarnos para obedecer sus estatutos y preceptos. Ezequiel 36 del 25 al 27. La sujeción a estos preceptos establecidos por Dios desde el momento en que creó al varón y a la mujer es evidencia de verdadera fe en el Evangelio. La fe en el Señor Jesucristo y su obra redentiva es el único poder que nos capacita para vivir en conformidad con los principios y valores del reino de Dios. Dos razones bíblicas con las cuales el apóstol sustenta los mandamientos. La razón original. ¿Cuál es la norma original? Versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Dios creó primero al varón y después a la mujer con el fin de establecer la ley que debemos tener en cuenta para el ejercicio de la mayordomía en cuanto a posición, roles o responsabilidades. Ese proceder de Dios al crearnos es preceptivo, es norma, es ley universal. Esa es la interpretación que el Espíritu Santo le da al proceder de Dios al crear al varón primero y después a la mujer. Primera de Timoteo 2:13 es una referencia a Génesis 2 del 18 al 23. El apóstol dio por hecho que ese proceder es normativo, establece la ley que determina la posición y los roles que los varones y las mujeres debemos asumir en la mayordomía. Como mujeres miembros de la Iglesia de Dios, estamos asumiendo el orden establecido por Dios para el hombre y la mujer desde su creación, sustentado por el apóstol en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 12 y 13. Como mujeres miembros de la Iglesia de Dios, ¿estamos respetando ese orden o aún lo estamos transgrediendo? La interpretación que el apóstol le dio al proceder de Dios al crear al varón y a la mujer no es una interpretación científica, es una interpretación teológica inspirada por quien conoce la voluntad de Dios como jamás nadie podrá conocerla. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11.
Ningún exégeta, por más profesional que sea, hubiese podido darse cuenta que el proceder de Dios en ese caso, como en otros, debemos asumirlo como ley. Esta ley debemos acatarla en el ejercicio de la mayordomía en todas las esferas sociales y en todo cuanto dependa de la Iglesia de Dios y corresponda a su jurisdicción. Es responsabilidad de la Iglesia demandar a sus miembros su obediencia como resultado de la redención. Hay una razón adicional. ¿Cuál es la norma adicional? Versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Lo que el apóstol entendía según esta referencia es que por haber transgredido Eva la ley de Dios, escuchando primero la instrucción de la serpiente, luego convirtiéndose en maestra del consejo de la serpiente, persuadiendo a su marido a que comiera el fruto prohibido, eso nos obliga a todas las mujeres a permanecer fieles a la norma original. Sé que Génesis 3:6 no dice que Eva persuadió a Adán a que comiera, únicamente dice que comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cree usted que Eva simplemente tomó el fruto, extendió su mano y dijo, Adán, come, y él comió sin más, sabiendo que había una sentencia contra el acto? Eva tuvo que haber planeado una argumentación con el fin de derribar en Adán el temor a la sentencia. En su interpretación, el apóstol da por sentada esa argumentación pedagógica de parte de Eva con su marido. ¿En qué momento da eso por sentado? Nótelo sincronizando el versículo 12 con el 14. Da el mandamiento con rigor innegociable, porque no permito que la mujer enseñe normativamente sobre el hombre, porque Adán no fue engañado, sino que Eva, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Cuál fue la transgresión? Haberse convertido en maestra de teología por encima de su marido. Imagínese la argumentación de Eva obsesionada por ser diosa. Lo que Pablo nos está diciendo como hermanas de la Iglesia de Dios es: debido a la transgresión de Eva, yo como apóstol del Evangelio del Señor Jesucristo no puedo aprobar que la mujer se haga maestra de teología tomando el lugar que fue asignado por Dios a los varones. No incurran en esa transgresión. Esa responsabilidad no les fue dada a ustedes. Absténganse de esa tendencia. ¿Cuál tendencia? La de tomarnos el lugar de los varones. Es transgredir la ley de Dios. Esa tendencia no corresponde al comportamiento de nosotras como mujeres redimidas, no es la conducta que debe caracterizar a las mujeres que hemos sido favorecidas por el Evangelio. No obstante, las mujeres redimidas aún podemos ser afectadas por esa satánica tendencia. El apóstol percibía esa tendencia en algunas de las mujeres miembros de la Iglesia de Dios que estaban en Éfeso. ¿Habrá esa misma tendencia en algunas de nosotras miembros de esta iglesia local? Preguntémonos, hermanas, ¿existe aún esa tendencia en mí? ¿He incurrido en algún momento en esa transgresión? Si somos mujeres redimidas, podremos identificar y corregir esa tendencia. Si no es aún redimida, le será imposible, no la podrá identificar, tampoco podrá aceptar esta ley y mucho menos someterse a ella. Antes de poder lograr entenderla, aceptarla y conformarse a ella, necesita ser redimida de su estado de incapacidad. El único que puede redimirla es el Señor Jesucristo, el de la Escritura, Juan 5:39. No hay otro. Hechos 4:12, Él es el Redentor. Debe conocerlo y conocer su obra redentora, el Evangelio. Él redime mediante la fe en Él y en su obra redentora. Si usted es una mujer redimida, tiene lo necesario para salvarse de tal tendencia. Únicamente debe acatar las instrucciones que el Espíritu del Señor Jesucristo da para ello. ¿Cuál es la manera de salvarse de esa tendencia transgresora? En el siguiente punto abordaremos esta pregunta. Bueno, mis queridas hermanas, esto es todo por hoy. Espero sea de bendición y ayuda para muchas. Un gran abrazo y Dios las bendiga.